Mensajes musicales evangélicos, presenta, televisión evangélica por Internet. Música evangélica de alabanza y adoración, cánticos espirituales, melodías evangélicas y conciertos evangélicos basados en la Santa Biblia y en el himnario digital formado por 560 himnos y coros, organista y directora, Magda Pedreño. Incluye además, mensajes de la palabra de Dios, testimonios y reflexiones, que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Himnos evangélicos. Con su letra y música, proclaman el mensaje de salvación en Cristo Jesús, alaban a Dios, y ruegan la presencia del Espíritu Santo, en el seno de la congregación. Cuando cada día, leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Cuando oramos hablamos con Dios. Orad sin cesar, Dios oye, Dios responde, Dios actúa, Dios toca vidas. Jesús dijo, iré por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. El coro evangélico. Un testimonio unánime de nuestra fe, que con su letra y música, de inspiración bíblica, llevaron durante su ministerio coral evangélico, el mensaje de la palabra de Dios, a miles de corazones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 2.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos hablando de acero espiritual para edificar a los creyentes. Permítame decirle que la salvación no es algo difícil ni complicado. De hecho, la Biblia dice que es tan simple encontrar el camino que un extranjero sin sentido de orientación puede encontrar su rumbo en la carretera de la salvación. Por eso, hoy les hablaré de la sencillez de la salvación. Le invito a tomar la palabra de Dios y buscar Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la Epístola de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. He estado memorizando un poco y quiero que usted revise si lo estoy citando bien y utilizaré la versión Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que esperéis tener la vida eterna. No, eso no suena bien. A ver. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que consideréis si probablemente tenéis la vida eterna. Tampoco suena correcto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que deseéis tener la vida eterna. No. ¿Qué palabra es la que me hace falta? Ya la tengo. Una vez más. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que lo sepamos. Amén. No deseo hablarle de una salvación que quizás, tal vez, espera tener, sino de la salvación que se conoce. Alguien dijo, si usted pudiera tenerla y no saberlo, la podría perder y no echarla de menos. Pero la verdad es que si tiene la salvación, lo sabe, y si la tiene y lo sabe, nunca podrá perderla. Necesitamos entender qué es esto que llamamos salvación. Porque Juan dijo, escribí todo el libro para que usted sepa que tiene vida eterna. He escuchado decir, usted no puede saber si es salvo, solo espera ser salvo. Y cuando se muera, se dará cuenta. No quiero esperar hasta que me muera para darme cuenta si soy salvo o no. ¿Para qué saberlo cuando sea demasiado tarde? Para hacer algo al respecto. Usted necesita tener esa maravillosa, dulce y bendita seguridad ahora. Un creyente necesita ser un punto de admiración firme de pie. No un signo de interrogación cabizbajo diciendo, me pregunto si soy salvo. Deseo que tenga una salvación que se conoce. Ahora, para saber si es salvo, son dos cosas necesarias. Primero, usted tiene que saber lo que Dios dice que debe hacer para salvarse. Es por ello que Juan dijo, estas cosas os he escrito a vosotros. Usted tiene que saber lo que Dios dice que debe hacer para salvarse. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que hacerlo. ¿De acuerdo? Aprenda lo que Dios dice que debe hacer para salvarse y hágalo. Si usted no sabe lo que Dios dice que debe hacer para salvarse, es obvio, ¿cómo va a saber si es salvo o no? Pero si usted sabe lo que Dios dice que debe hacer para salvarse y usted no lo hace, entonces, ¿qué derecho tiene de decir que es salvo? ¿Qué es la salvación? La salvación es una relación personal con Dios que trae el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estamos justificados. 1, eso significa que nuestros pecados están enterrados en la tumba del olvido de Dios. Y número 2, significa que tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no significa que usted siente tener paz. Esa no es la idea aquí. Estamos hablando de una guerra y nosotros somos enemigos de Dios y estamos en aprietos. Pero la Biblia dice que Jesús hizo paz mediante su sangre en la cruz y esa deuda del pecado, esa enemistad, esa guerra contra Dios se anuló.
Y tener paz con Dios es que Dios es ahora nuestro amigo, Él es nuestro benefactor, Él es nuestro Padre. Él no es ya nuestro juez, ni nuestro enemigo por causa del pecado, sino que tenemos paz con Dios. Significa, amigos, perdón y paz, significa poder. No estamos solos, Él entra en nosotros. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa palabra literalmente significa dinamita. Verá, Dios no perdona sus pecados y luego le dice, bueno, yo te perdoné tu pasado. Ahora el presente depende de ti. Él es un salvador, no un policía que lo pone en tiempo de prueba. No es un nuevo comienzo, usted llega a ser una nueva criatura. Ahora tiene ese perdón, paz, poder, presencia. Cuando una persona se salva, el Espíritu Santo de Dios entra en él, y el Espíritu Santo de Dios vive en él. Él nunca está solo. En la noche más oscura, en el camino más solitario, Dios está con él. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Por ello creo que una vez que usted es salvo, Él lo mantendrá salvo, porque la Biblia dice muy claramente que el Espíritu Santo permanecerá en usted para siempre. Mas escuche, existe este perdón, existe esta paz, existe este poder, existe esta presencia, y ser salvo literalmente significa que Dios le da perfección. No, eso no significa que le van a salir alas y una aureola. No significa que nunca más pecará. Mas cuando Dios lo ve ante sus ojos, cuando usted se salva, la Biblia habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ante los ojos de Dios, usted será perfecto. Esta es solo la introducción. Permítame hablarle ahora acerca de cómo salvarse. En primer lugar, permítame hablar acerca de la naturaleza humana. No estoy repitiendo. Permítame hablarle acerca de la naturaleza humana. ¿Qué creó Dios cuando hizo a un hombre o a una mujer? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, leemos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso significa totalmente todo su ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted consta de espíritu, alma y cuerpo. Primero usted tiene un cuerpo, usted vive en un cuerpo, usted está allí en su cuerpo, ¿correcto? Ese es el traje espacial que usa mientras está en la nave espacial llamada Tierra. Usted tiene un cuerpo y vive en ese cuerpo, es obvio, nadie lo pone en duda. La segunda cosa no es tan obvia. Pablo también habló del alma. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega alma es la palabra psique. Es la palabra de donde tomamos psiquiatría, psicología, psicológico, psíquico. Todas estas palabras se refieren al alma. El alma es el usted. Esa es su personalidad, su idiosincrasia, su inteligencia, su sentido del humor. Generalizando, su alma es su mente, sus emociones y su voluntad. Usted vive dentro de ese cuerpo y usted tiene un alma, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el espíritu? La Biblia dice claramente y hace una distinción entre el alma y el espíritu. Recuerda nuestro versículo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ponga al margen Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Tanto el alma como el espíritu son invisibles. El alma y el espíritu son inseparables, pero no son lo mismo. El espíritu es esa parte de usted que lo hace único, diferente a cualquier animal o planta. Dios no le dio a los animales un espíritu. Dios dio a los hombres un espíritu. Es esa cualidad en la naturaleza humana que le permite saber y adorar a Dios, porque la Biblia dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia enseña que al salvarnos, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bien, eso es la naturaleza de la naturaleza humana.
¿Qué significa estar perdido? Nosotros hablamos acerca de recibir la vida eterna. Bien, ¿quién necesita salvarse? Los que necesitan salvarse son aquellos que están perdidos. ¿Y por qué Jesús vino a la tierra? ¿Jesús vino a la tierra para alimentar a los hambrientos? ¿Vino Jesús a la tierra para sanar a los enfermos? ¿O para educar a las personas? No. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Por una sola razón. Él nos dice cuál es en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Ahora, esa es la condición de todo hombre, mujer, adolescente y jovencito o jovencita sin el Señor Jesucristo. Bien, observemos lo que Dios ha hecho. Dios está aún en el cielo y aquí abajo está el hombre en la tierra. Dios nos miró aquí abajo y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos pecado y ese pecado nos separa de Dios, mas este no ha impedido que Dios nos ame. Dios, lleno de misericordia por la condición lastimosa del hombre pecador, dijo, yo lo haré. Y entonces Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo planearon nuestra salvación, y Dios el Hijo, el Señor Jesús, bajó del cielo, dejó esos palacios de marfil para venir a este mundo de pesares. En Navidad, un bebé nació de una virgen. Tan Dios como si no fuera hombre del todo y tan hombre como si no fuera Dios del todo. Él tenía que ser un hombre para pagar la multa del pecado. Nuestro dominio y legado se perdió por un hombre. La Biblia enseña que por medio de Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. Él tuvo que llegar a ser un hombre para redimirnos de nuestro estado de muerte. Dios se hizo hombre y el infinito se convirtió en un infante. Él nació en Navidad. ¿Y qué hizo Jesús? Permítame mostrarle el próximo versículo, Juan 14:6, mírelo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió en esa cruz y ahora, con la áspera madera de dicha cruz, Él ha construido un puente entre el hombre y Dios. El hombre intentó cruzar ese abismo y acercarse a Dios por sí mismo, pero él continúa rebotando contra la barrera del pecado. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sea razonable, mi amigo. No piense que Jesús es un buen camino al cielo. Él no es un buen camino al cielo, Él es el único camino al cielo. En Hechos 4:12 leemos, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Deseo hacerles esta pregunta. Si hubiera algún otro camino al cielo, ¿usted no cree que Dios lo hubiera tomado? ¿Piensa que Dios hubiera permitido que su amado Hijo muriese en esa cruz y derramara su sangre si existiera algún otro camino? Por ello el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted pudiera salvarse por ser bueno, entonces, ¿por qué murió Jesús en esa cruz? Él no murió como mártir, ni fue un accidente. Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Dios vino a la tierra para que podamos ir al cielo. Él llegó a ser el Hijo del Hombre para que podamos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Él nació de una virgen para que podamos nacer de nuevo. Él llevó mi pecado, su pecado, nuestro pecado en la cruz. La Biblia dice que por medio de su cruz, Él reconcilió al hombre con Dios. Así que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Me alegro que no dijo, todos los que quieran salvarse corran alrededor de la cuadra. Algunos niños lisiados no pueden correr. Me alegro que no dijo, todos los que quieran salvarse lean toda la Biblia. Algunas personas no pueden leer. Me alegro que no dijo, todos los que quieran salvarse den $1,000. Algunas personas no tienen ni $1. Pero hay algo que cualquiera puede hacer y todos debemos hacer para salvarnos. Y lo mismo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, yo se los voy a repetir ahora. Hechos 16:30.
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Recuerda lo que ser salvo significa? Significa ese perdón, significa presencia, poder, perfección. Significa todo eso. Hay un trono y sentado en ese trono está una gran E. ¿Sabe usted lo que simboliza? El ego. Porque verá, cuando un hombre está espiritualmente muerto, Dios se aleja de su espíritu, y entonces, ¿quién toma el control? El alma, la mente, las emociones y la voluntad. Cristo está fuera de esa vida, y el yo, el ego, está en el trono. Amigos, ahí es donde están la mayoría de las personas. Todas las personas de este mundo. Sentados en el trono de su propia vida, están diciendo, es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nadie me tiene que decir ni esto ni aquello. Es mi vida. Permítame decirle algo más. Una vida controlada por Cristo. En esta, Cristo no está fuera. Cristo está en esa vida y Cristo está en el trono de esa vida. Un creyente no es alguien que simplemente cree intelectualmente que Cristo murió por sus pecados. El diablo cree eso. Un creyente es alguien que ha invitado a Cristo a morar en su vida. Ahora recuerden nuestra escritura que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa palabra cree es la palabra griega que significa literalmente confiar. Confiar. Usted cree que un avión puede volar, pero debe confiar que va a volar para poder abordarlo. En esta ilustración tenemos a Cristo en el trono de esa vida, y ahí está la E, el ego, porque aún es usted, aún es su vida, pero usted está ubicado en esa vida a los pies del trono, porque Jesucristo es el Señor. Ellos dijeron, cree. ¿En qué? ¿O en quién? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted no está dispuesto a hacerlo, Él no puede ser su Salvador. Él entra para tomar el mando de su vida. ¿Cómo sabe usted que se salvó? Bien, si usted hace lo que Él le dice que haga para ser salvo, entonces usted puede tener la seguridad de su salvación. Me fascina Juan capítulo 5, versículo 24. Es casi un certificado del nacimiento espiritual. Esto es lo que Jesús dijo. El que oye mi palabra. Amigo, usted la está escuchando hoy. Es decir, le he dado escritura tras escritura. Esa es la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió. La palabra cree se usa unas 99 veces en el Evangelio de Juan. Creer, confiar. Cree al que me envió. Crea en el Dios que envió al Salvador, el Señor Jesucristo, y crea en el Salvador. Crea al que me envió. Ahora note esto. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ir a condenación significa ser juzgado, significa morirse e ir al infierno. No vendrá condenación, mas ha pasado. No pasará, sino que ha pasado. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo, cuando usted entrega su corazón a Jesús, queda resuelto, queda por sentado. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted no recibe la vida eterna cuando muere. La recibe en el instante que cree en el Señor Jesucristo. De cierto, ¿sabe lo que estas palabras significan? Significan, preste atención, preste mucha atención. Esto es verdad. Esto es verdad. Escuche, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo sé que soy salvo? No por mis sentimientos. Recuerde el versículo con que empecé, 1 Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Si dependo de mis sentimientos, no tendría la seguridad, y mi seguridad variaría con la condición de mi hígado. Pero tengo su palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la forma en que funciona el tren de Dios.
Tenemos la locomotora, el vagón con el carbón y el furgón de cola. Ahora digamos que usted es el ingeniero en ese tren. El carbón está en el vagón del medio y usted quiere que el tren camine. Pregunta: ¿pondría el carbón en el furgón de la cola o en la locomotora, en el motor? ¡Qué pregunta tan tonta! Claro, usted pondría el carbón en el motor. Si usted pone el carbón en el furgón de cola, el tren simplemente se quedará ahí. Pero si pone el carbón en el motor, el tren se moverá. ¿Cierto? Diga amén. ¿Está de acuerdo? El motor o locomotora son los hechos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, estos son hechos. No estoy hablándoles acerca de denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianas, etcétera, etcétera. Estoy hablándoles acerca de los hechos bíblicos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué hace con su fe? Usted pone su fe en los hechos de Dios, pone el carbón en el motor. No ponga la fe en los sentimientos. O sea, no ponga el carbón en el furgón de cola. Si lo hace, su tren no se moverá. Ponga su fe en los hechos de Dios y éste caminará, y al mirar hacia atrás verá que el furgón de cola le sigue. De hecho, el tren no necesita tener un furgón de cola para caminar, ¿no es cierto? Yo he visto trenes sin vagones. Verá, ni siquiera tiene que tener los sentimientos. No se aferre a los sentimientos. Yo disfruto mi salvación realmente, sí. Yo estoy contento que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Amigo, yo no sé que soy salvo porque estoy feliz. Estoy feliz porque sé que soy salvo. ¿Ve la diferencia? Estoy feliz porque sé que soy salvo.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.